Este día vamos a comparar las dos opciones de pavimento más populares a nivel mundial. El pavimento flexible, del tipo carpeta asfáltica, y el pavimento rígido, con losas de concreto hidráulico. En la universidad nos enseñaron que el pavimento asfáltico es el más económico en términos generales. Como en aquel entonces no cometimos el error de no cuestionar a los catedráticos, nos quedamos por muchos años con esa idea. Pronto veremos que eso, por lo menos en Honduras, es falso. Pero primero un breve resumen de la parte técnica. Toda una estructura de pavimentos. Una de las principales variables de este método es la confiabilidad. Esto es un punto de partida. Notablemente, debido al carácter empírico que tiene este método, fue necesario introducir unos parámetros de confiabilidad que le dieran un margen de seguridad al diseño y se pudiera tener en cuenta el grado de incertidumbre en la estimación de variables de la ecuación principal que rige la guía ASTO 93. El otro parámetro de confiabilidad que se debe definir es el error normal combinado. Este parámetro tiene en cuenta la desviación del diseño, la variación de las propiedades de los materiales. Otro parámetro clave dentro de la guía ASTO 93 es la serviciabilidad. La serviciabilidad, como ya lo habíamos hablado en el pasado, corresponde al índice de servicio que tiene la vía con respecto del usuario. Y decíamos claramente que esa serviciabilidad es variable involucrada en este método, es indiscutiblemente el tránsito. El tránsito representa la carga sobre el pavimento, por eso es tan importante. En el método ASTO 93 se utilizan ejes equivalentes de 80 kN. De hecho, el concepto de eje equivalente nace en el método ASTO 93. El eje equivalente de 80 kN nace en esta metodología. Y todos estos parámetros transmutan a esta ecuación que aparece en pantalla. Todos los ensayos realizados en las pistas de prueba, todo ese monitoreo realizado por la ASTO se reduce en esta ecuación que vemos en pantalla. Esta es la ecuación que representa el concepto de número estructural. El número estructural es un parámetro que se involucra en la guía ASTO 93, que es ideado en la guía ASTO 93. En la capa asfáltica, el coeficiente estructural depende principalmente del módulo resiliente de la mezcla asfáltica. Recordemos que ese módulo resiliente depende principalmente de dos cosas: de la frecuencia de carga y de la temperatura a la cual está la mezcla. La frecuencia de carga depende de la velocidad de operación de los vehículos y la temperatura de la mezcla depende de la temperatura del aire en la zona del proyecto. Entonces, por eso es muy importante, antes de escoger el módulo resiliente de la capa asfáltica, tener dos datos fundamentales. El primero, la velocidad de operación de los vehículos pesados. Ese dato te lo debe proporcionar el ingeniero de diseño geométrico. El diseño geométrico entras en la gráfica de módulo resiliente de la mezcla asfáltica y obtienes el valor que estás buscando. Acá vemos el caso de una mezcla asfáltica típica estructural en las capas de base y subbase granular mediante estos nomogramas propuestos dentro de la guía ASTO 93. Revisemos este de la izquierda, que es el de la base granular. El primer eje vertical corresponde al coeficiente A2. El segundo eje corresponde al CBR. Entonces aquí se ve claramente, por ejemplo, que para un CBR de 100 se tiene un coeficiente estructural. El coeficiente estructural A2 depende de la resistencia a la compresión del suelo cemento medido a los 7 días de curado. Por ejemplo,
Si tienes una resistencia a la compresión del suelo cemento mínima, la de 2.1 megapascales, ¿por qué es importante hablar de drenaje? Porque evidentemente si hay un mal drenaje va a haber una mayor probabilidad y un mayor peligro de que las capas de pavimento, sobre todo la base y la subbase, estén expuestas a... ¿Cuál es la forma en la cual se definen los espesores de pavimento, que es lo que nos interesa? Mediante estas tres formulitas que vemos en pantalla. Vamos a analizarlas una por una. H1 se refiere al espesor de la capa asfáltica. 1 es capa asfáltica, repasamos eso. H2 es el espesor de la base granular, 2 es base granular y H3 es el espesor de la subbase granular, es decir, 3 es subbase granular. El concreto asfáltico no tiene ningún problema técnico. Si la subrasante es sólida y no se hunde, la carpeta resistirá. Y si el drenaje impide que la subrasante se sature, no debería haber problema. En la parte técnica no hay nada que discutir. Veamos ahora el pavimento rígido más popular. Un parámetro ZR, que es un fractil para la corrección de un resultado por confiabilidad. Adicionalmente a eso definimos el error normal combinado. En el caso del pavimento, la serviciabilidad, otra de los sellos de este método ASO 93, es ese parámetro que indica el nivel de servicio que tiene la vía en cuanto al pavimento. La subrasante, en el caso de pavimentos rígidos, no se caracteriza a partir del módulo recibe esfuerzos y puede entregarle los esfuerzos con una intensidad un poco mayor. Entonces, cuando queramos incluir capas, tanto base granular como una base estabilizada, lo que hay que caracterizar antes de utilizar este método es el concreto. Los dos parámetros que nos pide el método ASO 93 para caracterizar el concreto son el módulo elástico, el cual lo debemos dar, en el cual nunca drene el agua, pues sería un drenaje muy malo. Y por otra parte está el porcentaje del tiempo que la estructura del pavimento está expuesta a grados. Finalmente se define el espesor de la losa mediante esta ecuación. Una ecuación un poco larga, un poco antiestética, pero con un gran valor empírico. En esta fórmula simplemente incluimos todos los datos que acabamos de repasar y esta fórmula nos da el valor de D. D es el espesor de la losa de concreto. Entonces repasemos nuevamente cada una de las variables. W sub 18, como sabemos, es el número de ejes equivalentes que pasan por el carril de diseño durante el periodo de diseño. Z sub R es el fractil. Así se ve nuestra losa de concreto longitudinalmente. Como sabemos, la gran diferencia que tiene el pavimento rígido con el pavimento flexible, entre otras cosas, es que el pavimento flexible se funde continuamente. Es decir, tú ves que la mezcla asfáltica se funde continuamente y no hay ninguna junta, es decir, menos de 500.000 ejes equivalentes. La idea de los pasadores es que sean barras lisas, y es por la sencilla razón de que no se constituyen en un refuerzo. Si las barras fueran corrugadas, entonces su colocación entre losas haría que las losas, digamos, en el sentido lateral entre losas, no vaya a generar un desplazamiento lateral. Estas barras sí deben ser corrugadas. Si utilizas barras lisas, Técnicamente ambas propuestas son iguales. El concreto hidráulico se puede cargar más y resiste mejor la abrasión del tráfico. Además, aunque haya agrietamiento, mientras no haya hundimiento no hay bache. En cambio, la carpeta asfáltica se tiende más rápido y está lista al tráfico en pocas horas. Una gran ventaja si la pavimentación son centenares de kilómetros. Entonces el asunto se reduce a la parte económica, y ahí sí hay una diferencia importante. En este caso se supone que el asfalto es más económico en costo inicial, pero nada que ver. El costo de construcción es altísimo. Primero por tratarse de materiales importados. Segundo porque no hay competencia, ya que solo hay 4 compañías con la maquinaria necesaria. Y tercero por el factor corrupción.
que hace que en la región hispanoamericana el asfalto sea más costoso y de menor calidad general. Y ni hablar del costo de mantenimiento. Todos los años trabajos de bacheo a costos altísimos y contratos bastante dudosos. El comparativo le da la ventaja definitiva al concreto hidráulico. 2 millones de dólares por kilómetro para el asfalto, más unos 15.000 dólares por kilómetro por efectos de mantenimiento, contra 1 millón de dólares y unos 5.000 por kilómetro de mantenimiento en el concreto hidráulico. Además, la vida útil del pavimento de concreto hidráulico es mucho mayor. Pero la principal ventaja no es ni técnica ni económica, es más un tema moral. El concreto asfáltico solo lo pueden tener 4 compañías aquí en Honduras, que se reparten los contratos. En cambio, cualquier compañía puede tender pastillas de concreto, prácticamente cualquiera puede hacerlo. Y eso es más competitivo y desde luego mucho más justo. Claro, el pavimento de concreto toma mucho más tiempo de elaborar, es más incómodo para la población, pero si se compacta bien la subrasante y se asegura la impermeabilidad, se tiene pavimento para décadas. Los resultados son visibles aquí en el país. Para las municipalidades la mejor opción es sin duda el concreto hidráulico.